Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de Chismecito Turco, el lugar donde la farándula otomana se desnuda ante sus ojos y donde los secretos más guardados de sus estrellas favoritas ven la luz. Hoy, mis queridos chismosos, tenemos un vídeo que va a hacer temblar el mismísimo Bósforo. Prepárense para una explosión de drama, porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco, una noticia que ha dividido a los fans y que ha generado un debate apasionado en redes sociales. Can Yaman rechaza a Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. Can Yaman, el galán que nos robó el aliento en Erkenci-Kuş, ha rechazado a Demet Özdemir. La noticia es tan jugosa, tan impactante, que hasta las teteras de Estambul están hirviendo de emoción. Agarren sus palomitas, porque esto está que arde. Pero antes de desatar el huracán de chismes, permítanme recordarles lo importante que son para mí. Si aún no se han suscrito a su canal, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización, porque aquí, en este rinconcito de la web, siempre les traemos lo mejor, lo más fresco y lo más picante del mundo turco. Y por supuesto, si les gusta el tema que vamos a abordar hoy, denle un generoso like a este vídeo. Su apoyo es el motor que impulsa esta máquina de chismes. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el corazón de la tormenta. Como todos ustedes saben, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un cuento de hadas moderno que se escribió ante nuestros ojos. Su química en la pantalla durante la exitosísima serie Erkenci-Kuş fue algo simplemente electrizante. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce accidental parecía gritar al mundo que entre ellos había algo más que una simple amistad, algo más que una mera camaradería actoral. Retrocedamos un poco en el tiempo y revivamos esos momentos que nos enamoraron. Can Yaman, con su imponente presencia y su carisma arrollador, encarnando a Can Divit, el fotógrafo trotamundos, el alma libre que nos hacía soñar con aventuras exóticas. Y Demet Özdemir, irradiando dulzura y espontaneidad en el papel de Sanem, la aspirante a escritora, la joven soñadora que nos recordaba que la vida está llena de posibilidades. Sus escenas juntos eran un festival de emociones. Sus miradas penetrantes, capaces de derretir el hielo polar. Sus sonrisas tímidas, que revelaban la conexión profunda que existía entre ellos. Sus momentos de tensión y pasión, que nos hacían suspirar y desear que ese romance traspasara la pantalla. ¡Ay, Dios mío! Era absolutamente inevitable no caer rendidos ante la magia de Can y Demet, tanto dentro como fuera del set de grabación. Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Can y Demet al estrellato internacional. Su popularidad creció como la espuma y los fans, embriagados por la química palpable entre los protagonistas, comenzaron a fantasear con un romance en la vida real. Los rumores se multiplicaron, las especulaciones alcanzaron niveles estratosféricos y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la pareja. Después del final de Erkenci-Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados, al menos en lo profesional. Can se aventuró a cruzar fronteras, conquistando Italia con su participación en la serie Viola come il mare y explorando nuevas oportunidades en el mercado internacional. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando aclamadas series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad y talento actoral. A pesar de la distancia física y de los compromisos laborales, la llama de la esperanza nunca se apagó en los corazones de los fans. La legión de seguidores de Candem, como se les conoce cariñosamente, se mantuvo firme en su deseo de ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya fuera en la vida real o en una nueva producción televisiva. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de peticiones, súplicas y manifestaciones de cariño hacia la pareja. Pero aquí es donde la trama da un giro inesperado, donde el cuento de hadas se enfrenta a la cruda realidad. En las últimas semanas han surgido rumores persistentes que apuntan a un reencuentro secreto entre Can y Demet. Algunos medios de comunicación turcos, siempre al acecho de la noticia jugosa, han publicado fotografías borrosas que supuestamente muestran a los actores compartiendo cenas románticas en restaurantes exclusivos y alojándose en hoteles de lujo. Por supuesto, estas imágenes han desatado la euforia entre los fans, quienes ya estaban celebrando el regreso de Candem y visualizando un futuro juntos, con boda y descendencia incluida. La ilusión se había apoderado de todos y parecía que el sueño largamente acariciado estaba a punto de hacerse realidad. Pero, alto ahí. No canten victoria todavía. Por Q.
He aquí viene el jarro de agua fría, el mazazo que ha dejado a muchos con el corazón roto. Fuentes cercanas a Can Yaman han revelado que si bien es cierto que ha habido acercamientos y conversaciones entre él y Demet, el actor no tiene la menor intención de retomar una relación romántica con ella. Según estas fuentes, Can está completamente enfocado en su carrera internacional y no quiere atarse a una relación seria en este momento. Su prioridad es consolidarse como una estrella global y explorar nuevas oportunidades profesionales. Además, se dice que Can tiene algunas reservas con respecto al pasado sentimental de Demet, particularmente en relación con las relaciones que ha mantenido después de Erkenciskus. Lo sé. Es una bomba atómica. Después de tanta especulación, tanta ilusión y tanta esperanza, parece que Can ha decidido cerrar definitivamente la puerta a un posible romance con Demet. La noticia ha caído como un rayo en las redes sociales, generando un debate encendido y dividiendo a los fans en dos bandos opuestos. Por un lado, están aquellos que apoyan la decisión de Can, argumentando que él tiene todo el derecho a elegir con quién quiere estar y que no está obligado a complacer las expectativas de los demás. Defienden su libertad para priorizar su carrera y aseguran que nadie puede juzgarlo por sus decisiones personales. Por otro lado, están los que se sienten profundamente decepcionados y traicionados por Can, acusándolo de ser un insensible y de haberle roto el corazón a Demet. Lo tildan de egoísta y lo critican por no valorar el amor y el apoyo incondicional de sus fans. Y en medio de toda esta vorágine de opiniones encontradas, ¿qué dice Demet? Hasta el momento, la actriz no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el tema. Sin embargo, algunos observadores han notado que ha estado más activa de lo habitual en sus redes sociales, publicando fotos y mensajes enigmáticos que muchos interpretan como indirectas dirigidas a Can. Algunos creen que Demet está profundamente dolida por el rechazo y que está utilizando sus redes sociales para expresar su tristeza y frustración de manera indirecta. Otros, en cambio, piensan que Demet ya se esperaba esta situación y que está intentando tomarse todo con humor y filosofía. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo este embrollo? ¿Por qué Can ha rechazado a Demet? ¿Será que realmente está tan obsesionado con su carrera que no tiene tiempo para el amor? ¿O habrá otros motivos ocultos que aún desconocemos? Como siempre en el turbio mundo del espectáculo turco, nada es lo que parece y las verdades suelen estar enterradas bajo toneladas de rumores y especulaciones. No olvidemos que Can Yaman es un hombre extremadamente atractivo y exitoso, y que por lo tanto, no le faltan pretendientes. Desde que se mudó a Italia, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo actrices, modelos y celebridades de la jet set europea. Es posible que Can simplemente esté disfrutando de su soltería y que no quiera comprometerse con una relación seria en este momento de su vida. Por otro lado, Demet Özdemir también es una mujer sumamente bella y talentosa, y no le faltan admiradores. Después de su relación con Can, Demet ha tenido varios romances, incluyendo su fugaz matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, que terminó en un divorcio bastante mediático. Tal vez Demet esté buscando algo diferente en una relación, algo que Can no puede o no quiere ofrecerle. Además, no podemos ignorar la presión mediática y las altísimas expectativas de los fans. La relación entre Can y Demet siempre ha estado bajo el microscopio público, y eso puede ser extremadamente difícil de manejar. Tal vez ambos actores prefieran mantener su vida privada alejada de los focos y evitar una relación que esté constantemente en el punto de mira. En resumen, la noticia de que Can Yaman ha rechazado a Demet Özdemir ha provocado un terremoto en el mundo del espectáculo turco y ha dejado a muchos fans con el corazón destrozado. Aunque no podemos saber con certeza cuáles son las razones que motivaron esta decisión, lo cierto es que ambos actores están siguiendo sus propios caminos y buscando su propia felicidad. Solo el tiempo dirá si sus destinos volverán a cruzarse en el futuro o si esta es el punto final de la historia de amor que tanto nos emocionó en Erkenciskus. Así que, recapitulando para que no se me pierdan, la relación Can-Demet, nacida en la serie, siempre generó altas expectativas. Los rumores de un reencuentro secreto encendieron la llama de la ilusión, y la noticia bomba, Can Yaman, aparentemente, rechaza una relación romántica con Demet, concentrado en su carrera y con reservas sobre el historial amoroso de la actriz. Un culebrón turco de primera, como nos gusta. Y bien, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este jugosísimo vídeo y de este chismecito de alto calibre. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación, y que la verdad absoluta solo la conocen Can y Demet. Ahora, quiero escuchar sus opiniones.
¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Khan hizo bien en rechazar a Demet? ¿O creen que deberían darse una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse a su canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo mejor del universo turco. Hasta la próxima y recuerden que el chisme es el pan de cada día. Besitos.